En la primera charla está a cargo del doctor José Luis Repeto y ¿es el corral una alternativa para la recría de vaquillonas lecheras? Bueno, ustedes conocen bien probablemente al doctor Repeto, que es doctor en medicina veterinaria en el año 92, tiene su PhD en Lleida, en la Politécnica de Madrid, es profesor titular del Departamento de Bovinos, grado 5 de esta facultad, es vicepresidente de línea y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, consejero titular de la Facultad Veterinaria y docente de doctorados, maestrías y de posgrado de Facultad de Agronomía y PDCIO. Tiene muchas publicaciones científicas de su área y no le vamos a hacer perder su tiempo, que tiene el tiempo muy corto. Así que le damos la palabra cuando lo quieran. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ya nos habíamos visto con la mayoría. Primero que nada agradecerle a Óscar la invitación a participar de esta jornada y después explicarle un poco cuál es la idea de esta presentación. Cuando él me dijo la idea de la jornada, que incluía temas de recría, temas de distinta alternativa a la recría y después un componente importante de corral, al principio creo que él tenía en la cabeza que yo le hablara del engorde, de la producción de carne a corral, que esto también es producción de carne, pero es otra carne. Y entonces ahí entre los dos dijimos, pero capaz que este tema que nosotros hemos preparado, que trabajamos mucho tiempo, encaja perfecto en el global de la jornada, porque tiene un componente de corral y un componente de recría. Y después tiene otro aspecto que a mí nos había parecido interesante a nosotros presentarlo, y que es tal vez una actividad no del todo común en las instituciones académicas, que es, a partir de conocimientos sí científicos y a través de un equipo científico puesto, o de investigadores o de docentes puestos en acción, cómo podemos lograr impactar y retroalimentarnos y validar nuestra tecnología a nivel de campo. Entonces la idea fue armar una presentación de lo que para nosotros es la recría de hembras lecheras, con un componente importante de alimentación que en nuestras latitudes se puede considerar novedoso, como es el corral, pensado para producir carne, en este caso pensado para recriar de forma racional a las hembras lecheras, a las futuras lecheras. Entonces, ¿cómo podíamos incluir eso, ¿no?, a nivel de predio y a su vez ir sacando algunos conocimientos que nos van a seguir para marcar las futuras líneas de investigación? Y participó muchísima gente de todo este proyecto que tiene muchos años, lo que yo le voy a contar tiene muchos años, y empezó en Colonia y después siguió todo lo que es la cuenca Conaprole, en Caijar, y después siguió en Conaprole. Tiene muchos años de trabajo y mucha gente, muchísima gente. Los tres que figuramos acá, y ahí se me empezó a descacharrar esto, los tres que figuramos acá, marcador de mierda que compró el... Está saliendo por todo el Uruguay. ¿Está apareciendo por en vos o se puso? No, sino... Debe ser la tormenta. Lo que estamos acá no marca ni el rojo ni el... No, pero marco con esto. Los tres que aparecemos como autores de esta presentación, en realidad somos los que le dimos forma a la presentación y preparamos una publicación que maneja Conaprole. Pero en realidad participó mucha gente que ya lo van a ir viendo en el correr de la exposición, que tiene como esquema esta propuesta, una primera introducción como un muy pequeño marco teórico, después describir lo que fue el proyecto de recría hecho en conjunto con Conaprole, un proyecto muy particular y muy específico hecho con Calcar, ¿no?, en Carmelo, y después unos pequeños cálculos económicos, pero van a ver que son bastante interesantes, que los elaboró Gabriele Ollesini de Conaprole, y bueno, y unas consideraciones finales para rematar. La idea, incluso considerando que son un público bastante amigo y bastante manejable en cuanto a la cantidad, es que interrumpan si les parece al moderador, pero interrumpan sin esperar la parte de preguntas, porque creo que podemos aprovechar esa ventaja. Entonces empezamos por
por el marco en el que nos situamos, y es una situación en Uruguay en que la edad promedio al primer parto de nuestras hembras lecheras es de 35 meses, ¿no? Y el 40% paren con más de 3 años, ¿no? Esa es la situación de la que partimos, con datos del Instituto de Mejoramiento Lechero 2007 y con datos del 2011 que le voy a mostrar a continuación, ¿no? Ven que son los mismos datos, si lo llevamos hasta los últimos datos que son disponibles, que son los del 2011, tenemos el mismo panorama. Hay solo un 20 y poco % de las hembras lecheras en Uruguay que paren con menos de 30 meses, o sea que ni siquiera 24 meses, menos de 30, ¿no? Cuando ustedes saben que cualquier hembra lechera está pronta para reproducirse a los 8 o 10 meses en cuanto a su paquete, digamos, reproductor y hormonal. Nosotros la llevamos un poquito más para completar el desarrollo, pero nunca a los 3 años o a los 30 meses. O en solo un 20%, 20 y pico, paren con menos de 30 meses. Y una gran parte, la mayoría, con más de 30 meses, y una parte muy importante, de prácticamente el 40%, con más de 3 años, ¿no? Esa es la situación actual. Y que no ha mejorado, a pesar del brutal crecimiento que tuvo la lechería, que hasta donde yo conozco es único en el mundo y supera, por ejemplo, el que tiene China y en mucho supera el que tiene Nueva Zelanda. Nueva Zelanda crece un ritmo de un 1,5% anual y nosotros vamos creciendo un ritmo de 6% anual los últimos 2 años y el acumulado a 4%. O sea, es un ritmo de crecimiento brutal en productividad, porque tampoco aumentan las vacas ni la superficie, que disminuyen. Pero sin embargo esto, ustedes ven que es igual. Nosotros partimos del 2006 y lo llevamos para el 2002, es prácticamente igual. Es decir, se ha avanzado poco. Y ese es uno de los diagnósticos que según el sector lechero hace, es una de las grandes limitantes o una de las posibles limitantes para el crecimiento, junto con lo que ya sabemos también de los recursos humanos para trabajar en lechería, ¿no? Entonces, cuando empezamos a pensar el tema con el equipo técnico, dijimos, bueno, vamos a plantearnos algunos objetivos específicos de la recría. Uno es disminuir la edad del parto a un mínimo razonable, tampoco a lo máximo que se puede llegar, a una cosa razonable, que es un servicio a los 15 meses, ¿no? Y un parto a los 24. Miren que muchos partes ya están pariendo a los 22 y a los 20 meses. Dijimos, no, vamos a parir a los 24. Que eso se haga no a cualquier costo, que tenga un desarrollo corporal que no comprometa el futuro productivo. Para eso que llegue con 350 kilos al servicio, con un margen, ¿no? 320, 350, y unos aproximadamente 530, también 500, 560 kilos vacía, ¿no? Al parto. Y que todo este proceso no nos comprometa el desarrollo del tejido mamario, ¿no? Que es en el caso de una vaca lechera es un tema central. Hoy hablamos con Carolina, también importa en el ganado de carne, pero en el ganado de carne las diferencias menores en producción no impactan tanto como puede ser una hembra lechera. Entonces, esos eran los objetivos. Entonces, la idea es dar algún argumento técnico más allá de los obvios de por qué nosotros nos fijamos esos objetivos. ¿Por qué, por ejemplo, 24 meses? Entonces, hay distintas razones, muy generales, que las pueden compartir incluso con la mayoría de los productores. Una es liberar áreas para otras actividades, y ahí depende, si está en el predio del tambo, para el pastoreo de las vacas que están en producción, por ejemplo, si está en otro campo para producción de forraje, de reserva, lo que sea. Incrementar la carga del sistema. Nosotros estamos sacando una categoría del campo, si mejoramos esa situación de 3 años y la bajamos a 2, hay una cantidad de animales improductivos que los estamos sacando. Reducimos el intervalo de generaciones en un supuesto avance de la mejora genética. Nosotros estamos adelantándonos 1 año a tener ese retorno en la inversión en genética. Necesitamos menos animales para mantener el rodeo, ¿no? Justamente porque sacamos una categoría que no produce, y además podemos tener más disponibilidad para otro recurso extra en muchos establecimientos, como es vender vaquillones. Y también, si hacen números muy gruesos, no está Daniel, pero si hacemos números muy gruesos y pensamos que el rodeo lechero son 400.000 vacas, que el porcentaje preñez son 70%, que nos da ¿cuánto? Nos da 280.000
80.000, que la mitad sean hembras, 140.000 hembras por año, que exportamos, no sé, 20. Bueno, tenemos un poco más de 100.000 hembras por año que nos están naciendo. Tenemos 100.000 hembras en Uruguay que están improductivas en el campo y podrían estar produciendo leche. Entonces no es un número menor, ¿no? Pónganle que no son 100.000, pero van a ser 90, porque hay un 20% de ellas que llegan en buena edad. ¿Por qué entonces el primer parto a los 24 meses? Hay varias razones del punto de vista del análisis de datos. Trabajos muy viejos como este, hechos en Europa, indican que si nosotros graficamos los días productivos que tiene una vaca, ¿no? O los kilos en primer lugar, y los llevamos y los relacionamos, por ejemplo, con la época en la que pare. Si pare, por ejemplo, con 21 meses de edad, o si pare, por ejemplo, como paren las uruguayas, con 34 meses de edad. Ustedes ven que hay una diferencia muy importante de prácticamente una lactancia 300 días entre una meta posible y la otra. Y si en vez de días que la vaca está produciendo en su vida ponemos la producción total de leche, vemos que la curva es parecida, pero con una pequeña diferencia que marca, es una curva que ya no es lineal, sino que más bien de tipo exponencial. El óptimo no lo está marcando en los 21 meses, sino que lo está marcando en los 24 meses. Estos datos, ¿no? Es decir, la vaquillona que para los 24 meses tendría incluso mayor potencial productivo en toda su vida, alcanzaría los 17.500, no sé cuántos litros, comparada con la que para los 21 meses. Estos datos son viejos, son del 76 y son hechos en Europa, entonces hagan toda la salvedad del caso. Hoy están pariendo con 20 meses sin perder potencial en muchos lugares, o sea que y lo mismo los números. Para nosotros hoy, que estamos en una situación productiva muy interesante, tal vez esas diferencias de 16 a 17.000 litros de leche en una vida productiva, una vaca, nos parece poco, pero bueno, eso llévenlo a la escala actual y van a ver que son mucho más litros. Entonces, bueno, en aquel momento dijimos, bueno, de todas maneras, para nosotros 24 meses está bien. Y vamos a fijarnos eso como meta realizable, y vamos a ver qué pasos hay que dar para llegar a eso. El segundo tema que nos habíamos planteado como objetivo del equipo de investigación era que tuvieran un buen desarrollo corporal. Y también hay argumentos para eso. ¿Por qué 530 kilos? ¿Por qué, por ejemplo, no 400 o no 650 como paren, por ejemplo, en el hemisferio norte, en Norteamérica sobre todo, ¿no? Porque también trabajos que juntan miles y miles de lactancias y grafican, por ejemplo, el peso que tiene el animal al primer parto y la producción extra de leche, que es lo que está en la columna de las ordenadas, ¿no? Esta es la diferencia en litros extra de leche. Ven que hay entre estos tres tipos de peso, de 500 a más de 600 kilos, no hay diferencias significativas. Hay alguna diferencia numérica, pero es tanta la variación que hace que las diferencias no sean significativas, pero sí son significativas con las que pesan menos de 500 kilos, 400 y pico. Entonces nosotros el razonamiento fue, bueno, si ya con 500 kilos, de 500 a 549, que más o menos representa, para llevarlo a otras razas lecheras que no sean la Holanda, eso sería en la Holanda, pero más o menos representa el 82% del peso que va a tener esa vaca de adulta, ¿no? Si nosotros con 500 ya llegamos a tener extra de producción que no tienen diferencia con la de más de 600, ¿para qué vamos a ir a más de 600? Vamos a pararnos en 500, pero tampoco nos interesa que sea menos de 500, no podemos estar comprometiendo algo de la producción. Entonces esa era la segunda gran meta, pararnos ahí, en 549 kilos de peso de la vaquillona sin el feto y la fanera, es decir, vacía, y que representara el 82% del peso adulto. Más o menos piensen, 600 kilos que están pesando muchos de los promedios de vaca adulta en nuestro rodeo hoy en día, el peso no anda muy distinto de eso. Y después la última. Todo esto lo tenemos que hacer, pero sin comprometer el tejido mamario, ¿no? Y ustedes saben, y cada vez se trabaja más en este tema, que ya prácticamente que la ubre la tenemos formada cuando el feto ni siquiera es detectable a través de la palpación rectal. Algunos lo detectará, pero bueno, los más dedos finos. A los 35 días ya está formada prácticamente la totalidad de la ubre, ¿no?
al nacimiento faltan solo los conductos, es decir, la cisterna, ¿no? y lo que es la teta está formada, ¿no? Y después sigue un crecimiento que alterna periodos de crecimiento en el mismo ritmo que el resto del organismo, que es los periodos que llamamos isométricos, y momentos de crecimiento en el que el tejido mamario crece a un ritmo preferencial con respecto a los otros tejidos, y es lo que llamamos alométrico, un crecimiento distinto a favor, en este caso, de la glándula mamaria. Esos periodos alométricos en las hembras lecheras son de los 4 a los 11 meses de edad, es el periodo crítico. Y también habría ahí un periodo en el preparto, pero después vamos a ver que eso no es tan importante. Entonces, en esos periodos tenemos que ser bien conscientes de que todo exceso, nosotros lo vamos a estar, el organismo animal lo va a estar orientando al tejido mamario. Entonces, si nosotros tenemos un exceso y un desbalance en la dieta a favor de una dieta desbalanceada en energía, mucha energía, que va a tender a depositar grasa, eso va a estar directamente enfocado al tejido mamario. Entonces eso hay que saberlo. Entonces tenemos que tener especial cuidado en que alimentar bien al animal, pero alimentarlo bien no es alimentarlo con mucho de cualquier cosa, ¿no? Con mucho grano, que es lo que primero que atina a ser un productor, con mucho grano, porque es lo que está más disponible, ¿no? Hay que ver cómo lo alimentamos porque podemos estar desviando hacia un lado que no queremos. Y en estos periodos los desbalances son críticos. Entonces hay unas fotos clásicas también, y muy vieja, de lo que podemos llegar a hacer con un tejido mamario si lo alimentamos con un exceso de energía. Y esta es la más obvia, ¿no? Que se desplazan tejidos nobles, secretorios, por tejidos grasos. Eso es lo primero que salta. Y hasta hace poco tiempo es lo único que nosotros decíamos, no engrasen la ubre porque está sacando capacidad de tejido secretor, ¿no? Hay un desplazamiento físico. Pero hoy se sabe mucho más. El desplazamiento físico incluso no hay mucho acuerdo de que sea lo peor. Se supone que también podemos estar interfiriendo en algunas hormonas y en algunos receptores mamarios para la secreción de leche en forma negativa. Y entonces eso, que nosotros lo manejamos a los 4 a 11 meses de edad de la ternera, nos puede estar comprometiendo los 8, 10 años de vida productiva que tenga esa vaca, ¿no? Hay una relación con el tipo genético, la Holstein tipo americano, Holstein Friesian, como quieran decirle, es mucho menos sensible a estos desbalances que las otras razas lecheras, que el Holando Frisona, el Holando tipo alemana, digamos, o Europa Central, la Pardo Suiza, incluso la Jersey, que es bastante de fenotipo lechero, son más sensibles a los excesos de alimentación que la Holando tipo americano, Holstein Friesian, ¿no? Van a ver que en esto hay todo un tema. Hoy comentamos a la hora del almuerzo, ya estamos yendo mucho más para atrás en este tema, estamos yendo a cómo hacemos la alimentación en la guachera, en el ternero ese lactante recién nacido, cómo alimentaciones orientadas de un tipo en ese momento nos van a repercutir cuando ese animal sea adulto y esté produciendo leche. Y hay trabajos que van en el sentido que muy buena alimentación, lo que hoy nos parecería hasta un exceso en esos 2 primeros meses de vida, pueden tener resultados de producción de 800, 900 y más litros de leche en la primera lactancia de esa vaca cuando sea adulta, digamos, o tenga su primera lactancia. Entonces hay todo, y bueno, y eso está relacionado a muchas de estas cosas que vemos acá. En el caso del ejemplo de los pachos, no en forma negativa, sino en forma positiva, pero en esto sería en forma negativa. Entonces, para eso, lo más clásico también, lo más viejo fue, bueno, cuidado con las ganancias, no tengamos ganancias excesivas. Y entonces también, graficando las ganancias por día que deben tener en promedio esas hembras y los litros de leche que van a tener en su primera lactancia, ¿no? Que esto, ven que también es exponencial y hay una tendencia a pensar que con ganancias medias de 800, 900 gramos tenemos los puntos más altos de producción. Pero ven que también hay ganancias de cerca de 1 kilo, de 900 que andan bien, y hay ganancias bajas que andan mal. O sea, en general se acepta que los 800 gramos por día, 900, es una ganancia muy razonable y permiten llegar a cualquier meta. También vamos a ver que lo importante no es la ganancia media y la ganancia en sí misma, sino en la manera como nosotros llegamos a esta ganancia. Y en eso viene la presentación que sigue.
Ustedes saben que si nosotros graficáramos las necesidades en energía que tiene una ternera de 150 kilos, una ternera de 250 kilos o de 350 kilos para ganar 500 gramos por día, ven que son todas iguales. Nosotros, sea el animal que estemos tratando de 150, 250 o 350, tenemos que hacer una dieta con la misma concentración energética y obtenemos el mismo resultado. Lógicamente la de 350 va a comer más, ¿no? Pero la misma fórmula, la misma concentración energética. Si queremos ganar 700 más, pero también pareja, y si queremos ganar 900 gramos, la misma historia, ¿no? Es pareja en los tres animales. Sin embargo, si pasamos para los requerimientos para un crecimiento correcto que tienen que tener en proteína, y en este caso está expresado en porcentaje, vemos que ya no es lo mismo. Una ternera chica tiene más proteína para ganar lo mismo que una ternera de 250 que una de 350. Es decir, para las mismas metas, nosotros necesitamos más proteína en la fórmula. Y a medida que subimos, va a subir la proteína, pero sube en la misma relación. Más proteína para la de 150 y menos para la de 350. ¿No? Y así lo mismo para la de 900. Si graficamos, por ejemplo, en este caso, la relación proteína-energía, medida como gramos de proteína en relación a la energía de la dieta, vemos que una ternera de 150 kilos necesita más de 60 gramos de proteína por cada megacaloría, pero cambia eso cuando la ternera va creciendo. Esa relación puede ser un poco más baja a los 250 y más baja a los 350. Entonces, ese es uno, y si subimos de ganancias, si en vez de 700 nos ponemos 500, 700 o 900, la misma historia, y siempre respetando esa misma relación. Y esta es la clave de los aumentos de peso. Nosotros podemos tener aumento de peso muy importante en las categorías estas de recría, podemos tener ganancias de más de 1 kilo, pero si respetamos la relación proteína-energía, sabemos que esa dieta nunca va a estar desbalanceada con respecto a favor de la energía, que es lo que queremos evitar. Entonces nosotros podemos tener en un ternero de tipo holando, que tienen una conversión de alimento que hasta cierta edad es la más eficiente de todas las razas bovinas, ¿no? Es el animal que crece más rápido, transforma más rápido el alimento en cuerpo, digamos. Ganancias de 1 kilo no son nada. En un feedlot a veces, para producción de carne, logramos 1,8 kg. O sea que 1 kilo es una ganancia alta, pero no excesiva. Si nosotros nos fijáramos con la bibliografía anterior y dijéramos 1 kilo solo y ese kilo lo ganaran con maíz, como por ejemplo pasa en muchos lugares de Argentina, que ponen una tolva de maíz y las dejan ahí a las terneras, que hagan autoconsumo, bueno, no estamos respetando esto, estamos ganando 1 kilo con esas terneras, pero en una dieta que no tiene 60 gramos de proteína por megacaloría, capaz que tiene menos de 50. Entonces, ese es un aspecto clave. Nosotros podemos ganar la ganancia que queramos, ¿no? O ganancias muy altas por periodos determinados o por toda la crianza, siempre y cuando respetemos la relación proteína-energía. Ese también es un tema, no es nuevo, digamos, pero es nuevo, a nivel técnico es nuevo, no es nuevo en cuanto a investigación. Fíjense que estos requerimientos son del 2001, ¿no? Tampoco es que sean de allá. Vamos a la segunda parte de la presentación, que es describirle un poco el proyecto con Conaprole. Y que tiene algo interesante y algo de lo que estuvimos hablando hoy al mediodía con los demás disertantes. Conaprole, partiendo de esta base, digamos, identificando como uno de los puntos críticos para el futuro de la producción lechera, el de la recría, nos invitó a participar de un proyecto a ver qué idea teníamos. Un proyecto que nosotros lo encaramos como un proyecto de validación tecnológica y de aplicación de una tecnología, y que de ahí van a salir líneas claras de investigación también. Pero en principio no era un proyecto de investigación, no pensamos descubrir algo que no se conociera, sino pensamos aplicar una idea novedosa que era para Uruguay, que era alternar periodo de corral con periodo de pastoreo, y lo que el fuerte que tenía para nosotros era que era una validación de una tecnología y una difusión a nivel de productores, ¿no? Entonces la primera pregunta fue, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser lo que habíamos establecido nosotros, que eran las metas del equipo técnico. Vamos a convencer
al equipo técnico y a la gerencia de Conaprole de que esas metas son las que le sirven también a Conaprole y bueno, fácilmente, es muy obvio, llegamos a un acuerdo. No eran metas, no eran para nada disparatadas, eran muy obvias. Y de hecho algunos productores estaban llevando adelante. Entonces ese fue el primer arreglo. El segundo arreglo fue cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, desde el punto de vista técnico a nosotros nos parecía que había dos caminos. Un camino era no tener limitantes en la superficie de campo, porque una cosa que no les dije hoy es bien cierta, la pradera, con una pradera, un alimento, un forraje de buena calidad, nunca corremos peligro de que nos pase de no tener ese balance ideal entre proteína y energía. Porque una pradera nosotros si la mejoramos mucho en calidad y le damos una pastura de 70% de digestibilidad, como hay en Uruguay, esa pastura nunca va a tener menos de 10% de proteína o algo así. Entonces la relación más bien anda cerca de 20. Pero aunque sea baja la proteína por falta de fertilización, siempre igual va a ser una relación proteína-energía muy segura. No vamos a tener nunca una relación como la que tiene el maíz, por ejemplo, ¿no? Mucha energía y muy poca proteína. Entonces, una alternativa para lograr esto es no tener límite en la superficie de campo, no tener límite en la superficie de pradera, cosa que en las épocas que se produce menos pasto, como tenemos un exceso de superficie, los animales no pasan hambre. Esa situación en el Uruguay de hoy, y mucho menos la cuenca lechera, bueno, es disparatada, solo la puede hacer algún millonario excéntrico, porque realmente con lo que sale la renta, con lo que sale la tierra, con lo que sale la pastura, esa situación es difícil que se dé, ¿no? Entonces, y sobre todo que tengan en cuenta que el 80% de los productores de Conaprole son productores que tienen una, según cómo lo analicen, pero de distintos aspectos de una condición de productor familiar, ¿no? Pero la superficie es uno de los factores que lo lleva a ser familiar. Entonces tampoco era pensable que esta solución iba a servir para el grueso de los productores. Entonces ahí dijimos, nosotros tenemos una herramienta, que es usar el encierro estratégicamente, armar una estructura que sea muy fácil de armar, de desarmar y muy práctica y fácil de difundir, para que en esos periodos que no hay pasto, que normalmente los animales pasan de tener 150, 200 kilos a 100 kilos al final del invierno, bueno, sigan creciendo a un ritmo parejo, el mismo ritmo de ganancia que le da una pradera de buena calidad. Y esa fue la propuesta. Y lo otro era, bueno, eso puede ser la solución técnica, ¿cómo hacemos que lleguen a esta edad? Y después, bueno, esto sería un esquema, por ejemplo, el esquema original, los periodos que uno esperaría, menos producción de forraje, invierno y verano, las encerramos en corrales y lo que figura en verde, que supuestamente uno tiene más forraje, las larga al campo y siguen al mismo ritmo a campo, ¿no? Con ganancias homogéneas y una relación proteína-energía óptima. En el pasto se da por la calidad del pasto, por las condiciones del pasto, y acá la tenemos que formular bien, ¿no? En el comedero. El asunto era cómo lo hacemos. Entonces ahí fue otra gran discusión, y ahí va lo que hablábamos hoy. Si, lo fácil para nosotros hubiera sido hacerla en un campo experimental. Teníamos el campo de Libertad para hacerlo y teníamos la posibilidad de hacerlo en línea, la Estanzuela. Y fue la primera tentación, porque es lo que nos quedaba fácil, nos quedaba a mano, y bueno, y supuestamente lo manejábamos nosotros, supuestamente tendríamos más posibilidad de manejarlo. Y ahí también fue una discusión grande, que hoy lo decíamos con Glencoe, que hay veces que el productor, a veces de manera justificada y otras veces de manera injusta, pero que va a visitar un predio que sería demostrativo, ¿no? O una explotación o una experiencia demostrativa, a un predio que es de una institución, ¿no? Sea INIA, sea universidad, sea lo que sea, y siempre le queda la desconfianza que esto lo hace porque no viven de esto, que realmente acá los números no se saben, que yo quiero que me canten la justa, pero nunca vamos a saber bien cuál es la justa, porque esto le pagamos un sueldo a nosotros, ¿no? Entonces siempre queda eso atrás. Entonces nosotros estamos convencidos que los centros de investigación no pueden ser unidad demostrativa, salvo para alguna cosa que sea inaplicable y que solo se pueda hacer en un centro de investigación. Los centros de investigación tienen que investigar. Unidades demostrativas, si sirven, hay que hacerlas en los predios productivos. Y entonces ahí el productor nos cree, porque va a un predio de un productor y ve que el productor lo está haciendo, y que salvo también algún productor muy esnovista, normalmente el productor va a hacer lo que le sirve.
si no, no lo hace, o por lo menos no lo transmite. Entonces, la primera decisión, que fue un acierto, yo ya les cuento el final, pero fue un verdadero acierto, fue decirle, no, vamos a conseguir productores, que no es el productor medio, siempre es el productor que tiene más tendencia a innovar, a aceptar tecnología, pero vamos a elegir una serie de productores de la cooperativa que quieran que esta prueba se haga en su casa y no se haga en la facultad veterinaria o en el INE. Que ahí sí tenemos que hacer otro tipo de pruebas, como son la investigación, por ejemplo, las que vamos a empezar ahora. Si nosotros queremos ver cómo evolucionan los receptores del tejido mamario, por ejemplo, ¿no? Con una dieta más alta, más baja en proteína, más esto, más el otro, a lo largo de 5 años, y bueno, no podemos decir al productor, mirá, vamos a venir cada 3 meses a pincharle la ubre para sacar una biopsia y que estudiar el PCR, ¿no? Entonces hay cosas que realmente, o necesitamos condiciones de control muy estrictas, hay que hacerlo en un centro de investigación. Pero esto estábamos convencidos en aquel momento, y nos dio la razón que había que hacerla en los predios productores. Y esa fue creo que fue la gran virtud de este proyecto, ¿no? Entonces no se hizo en un centro, y la difusión de los sistemas se hacía en el mismo lugar, es decir, las jornadas eran en el predio del productor, y después sí, un salón, y se redondeaba la parte teórica, digamos. Muy bien, ¿no, Barro? Sí. Acá hay un listado de productores, son muchos más, esta figura la tenía preparada. En los lugares donde estaban, estos son los técnicos de la cooperativa que coordinaban, digamos, o que monitoreaban esos predios, que más bien nos facilitaban la llegada, y esta gente toda de nuestro equipo, que ven que algunos camuflados acá también hay de Conaprole, que también en un momento ya pasaron a ser parte de nuestro equipo, que eran los que iban semanalmente al tambo, le corregían la dieta, la pesaban, la medían en la altura, la medían en largo, es decir, sacaban una serie de datos que acompañaban el proceso y le daban apoyo al productor, ¿no? Apoyo permanente, es decir, todas las semanas, al principio por lo menos, estaban corrigiéndole, visitando el predio, corrigiendo la dieta y, bueno, y manteniendo eso que llaman la fidelidad, digamos, ¿no? El contacto, ¿no? Y las instalaciones, esto también se los cuento, interrumpa cuando quiera, pero este fue el otro tema que también, claro, la gente ahora en Uruguay también evolucionamos mucho, esto fue hace poquitos años, hace 3-4 años, pero en 3-4 años cambiamos mucho, ¿no? La manera de producir en carne y en leche. Pero el primer gran limitante de los productores, cuando hicimos las primeras reuniones, decía, ¿y yo lo podré hacer en mi casa? Yo no tengo instalaciones. ¿Qué necesito hacer? ¿Un galpón techado, con aire acondicionado? ¿Aire acondicionado? No, pero con piso, con comedero. No tiene que hacer nada, vamos a ver lo que tiene. Y bueno, y ven que las instalaciones eran de todo tipo, normalmente eran lugares. Piensen que son animales muy livianos, son animales que muchas veces están en periodo, porque cuando sobra el pasto, como en esta primavera, no tiene sentido tenerlos en encierro. Hay algunos los tienen de forma permanente, pero... Y bueno, y son instalaciones que se hacían normalmente en piquetes en la vuelta de la casa y con dimensiones, se buscaba que fuera un lugar alto, abrigado, bueno, todo lo que uno supone que puede ser un ambiente amigable para un ternero. Y hay un aspecto que acá no está y que es importante, es que la mayoría nosotros buscamos que fueran cerca de la casa o cerca del lugar donde la gente trabaja. Lo mismo que hacemos con las vacas próximas. Nosotros cuando ponemos un lugar para que paren las vacas próximas, lo que siempre buscamos es que alguien que obligue a la gente a mirarlos, ¿no? Que esté cerca de la casa del que las cuida, o que esté de camino al tambo, o que esté sobre una calle, ¿no? Que facilite. Y esto es lo mismo. Y hay una experiencia, van a ver, uno de los tambos en Sarandí Grande, que no nos dio los resultados esperados durante un mes, esperamos ganancia de 800 a 1 kilo, después les muestro algún resultado. Uno que nos estaba dando ganancia de 500 gramos, dijimos, esto no puede ser, porque la dieta está bien hecha, está todo bien. Cuando nos metimos a investigar qué pasaba, era un predio que estaba alejado de la casa, porque era el que tenía el productor, estaba lejos de la casa. A su vez era un predio que estaba sobre un camino, pero que era un predio de topografía en desnivel, y en la parte del fondo, ustedes ya saben la anécdota, yo se las cuento, pero es interesante como para ver todo lo que incluye el trabajo profesional, que ahí le erramos, pero bueno. Al fondo estaba el tajamar. Bueno, entonces nunca fuimos a ver el tajamar, lo fuimos a ver el primer día cuando recorrimos, después nunca, ni nosotros, ni el productor, ni el que daba a comer. Entonces andaba todo perfecto, le damos la comida perfecta a las terneras, toda la fórmula perfecta, el alebrito que era el que recorría, le tocaba ese tambo, iba toda la semana a ver qué pasaba, hasta que un día se ocurrió recorrer
y hasta el fondo al tajamar que no se veía, y el tajamar tenía agua, pero un agua muy sucia. Y entonces ahí se le ocurrió, ¿y por qué no podremos traer un tanque eso de 1000 litros de plástico con un bebedero? Porque dice, puede ser el agua, teóricamente el agua, si no está muy limpia, puede limitar el consumo. Y todos teóricamente hubiéramos hecho muy bien, Ale, pero en el fondo ninguno creíamos que por traer un bebedero. Bueno, a los 3 días que trajo el bebedero, la comida la tuvieron que reponer mucho más, y a los 15 días cuando se empezó estaban ganando 1 kilo, 900 gramos, 1 kilo por día. Es decir, solo el hecho, una cosa que parece teórica y burda como la calidad del agua, en este caso determinó que durante un mes y medio las terneras ganaran mucho menos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es importante acá? El agua, por supuesto, pero lo más importante es ver las terneras, controlarlas, que tengan el agua, y claro, y esto evidentemente los tipos iban por la carretera, descargaban la comida y no veían el agua. Entonces por eso todos los nuevos sistemas siempre eso lo cuidamos muy bien, que el lugar, porque un día puede ser el agua y otro día puede ser otra cosa, que el lugar donde están las terneras, como ocupa muy poca superficie, sea fácil de controlar, de mirar. Igual el mismo criterio que para las vacas próximas. Tal vez no sea tan importante como las próximas, pero bueno. Y comederos, bebederos, acá ven comederos de todo tipo, lo que hubiera, no hubo que comprar nada, lo más variado, aquel es en Colonia, este en Sarandí Grande, este es en San Ramón, digo, son lo que tuvieran, es poca superficie la que necesitan, son 30-40 centímetros por cada ternera de superficie lineal, ¿no? Este es el de Paola Brícola era compañera tuya, me parecía, ¿no? En Florida, y el que repartía con un petizo el que está atrás, el caballo, Este no era muy alto, no le digo petizo, el petizo era un carro con un petizo, repartía la comida en 15 minutos, ¿no? Y tenía de las mejores vaquillonas, yo creo que era. Y la preparación y distribución de alimentos muy sencilla, desde uno que mezclaba a mano, el tambo de Pesina en Colonia, que yo le decía mezclaba prácticamente antes de cargar y arriba de la zorrita. Uno de los más sofisticados tenía el de Berti, tenía una mezcladora. Y este en realidad había uno que tenía un mixer que no es el de la foto, esta foto de un fieldlog que íbamos, pero uno solo tenía un mixer y no era ni cerca el que andaba mejor. Usaba el mixer para otras cosas y de paso lo usaba también para las vaquillonas, pero no era para nada limitante el tener o no un mixer, al contrario, yo creo que era más práctico los que no tenían mixer, más rápida la tarea. Y después otra cosa importante eran las fuentes de alimento, ¿no? Entonces, una parte importante es la fibra, y la fibra puede ser cualquier cosa, ¿no? Paja, heno, silo de maíz, y acá hay una diferencia sustancial con las vacas lecheras, por ejemplo, ¿no? Las terneras no necesitan calidad de fibra, porque por el fin productivo que nosotros tenemos, nosotros queremos que crezca a un ritmo razonable, 800, 900, un ritmo bueno pero razonable. No lo estamos llevando al tope, cosa que sí vamos a hacer cuando esas sean lecheras, vamos a querer que lleguen al tope de su potencial. Entonces la fibra acá cumple la función de estimular la rumia, de mantener un rumen saludable. Pero si esa fibra tiene mucha calidad y me aporta mucho nutriente, es un dato secundario que hay que tenerlo en cuenta para el total de la dieta. Pero en sí no es una limitante. Distinto en una vaca que nosotros queremos que nos produzca 30 litros de leche, ahí no le podemos dar cualquier fibra porque vamos a estar muy cerca de hipotecar el techo productivo. Un animal de esto con categorías moderadas, cualquier fibra nos sirve. A esto podemos agregar incluso en algún momento cáscara de arroz y hasta serrín o residuo de la madera. Es decir, la fibra acá solo funciona de rumia. Hay que saber también que si nosotros le damos una fibra de buena calidad, para completar la necesidad de la dieta vamos a gastar menos maíz, menos girasol, menos soja. O sea, no es que no importe, es que no es limitante la calidad. Me van a faltar nutrientes, se los doy por otro lado. Y es la que tenga el establecimiento, no hay que salir a comprar. Ese es un tema muy importante. Después, la fuente de energía también, la que disponga el tambo. No va a salir a comprar un elemento para la recría que no sean los que tenga, lo que le quede más fácil: sorgo, grano húmedo, maíz, afrechillo, cáscara de soja, lo que tenga, frechillo de arroz, lo que tenga. Siempre formulando, ¿no? Para llegar a la energía que queremos, pero la fuente puede ser cualquiera, lo mismo que la de proteína.
La única salvedad es que las etapas muy nuevas es hasta los 150 kilos, hasta los 200 kilos, ahí sí importa la calidad de la proteína, ¿no? Entonces ahí siempre hay que poner una proteína que tenga una alta calidad, y de la que nosotros normalmente usamos, la única que reúne esas condiciones es la soja, ¿no? Si la damos solo, mezclando alimentos es otra cosa, pero si vamos a dar una sola fuente de proteína, que muchas veces es lo que le queda práctico al productor, tiene que dar soja para esas primeras etapas. Entonces, si no tiene soja, porque hay muchos tambos que no tienen soja, bueno, o compra soja para esta etapa, o compra una ración, es la otra, o compra una ración de ternero que sí tiene soja, ¿no? Entonces, esa es la única limitante, pero eso hasta los 180, 200 kilos, después cambia la historia. Después ya es un rumiante casi que con todo su potencial. Entonces la fuente de proteína para producciones medias, como serían estas, es relativa, digo. Puede ser harina de girasol, puede ser urea incluso, ¿no? O fuente de maíz. Y este es otro tema que fue crítico cuando empezamos, lo que llamamos nosotros núcleo, que no solo es el núcleo de vitaminas y minerales, sino que es el núcleo o premezcla completa. Entonces ahí incluíamos vitaminas, minerales, monensina, bicarbonato y carbonato de calcio. ¿Por qué es esto? Nosotros cuando encerramos los animales, lo que tenemos que tener bien claro, y eso nos ayuda a veces a comprender por qué usar estas cosas y tratar de transmitirla al productor, es que el animal depende 100% de lo que nosotros le demos. Entonces, la situación no es la misma de un animal que está a pastoreo, ¿no? Que tiene una fuente de carotenos en la pastura, que tiene una fuente de algunos minerales en la propia pastura, con algo que muerde por ahí, ¿no? Nosotros lo que le demos a este animal es lo que le entra, porque prácticamente en el piquete no puede levantar nada. Entonces, las vitaminas y minerales que en otra época o en otras situaciones no son determinantes, en este caso son fundamentales. Y además hay otra razón. Nosotros estamos usando un alimento que es relativamente caro, o no es caro, van a ver que después es muy barato, pero hacemos una inversión. Entonces no hipotequemos esa inversión por no darle al animal toda la potencialidad de aprovechar ese alimento. Bueno, eso lleva para la parte de salud, ni que hablar, ¿no? Desparasitación, prevención inmunitaria, ni que hablar. Pero en esto, en lo que tiene que ver con la alimentación, vitaminas y minerales pasan a ser importantes, porque nosotros no podemos dar el lujo que la máquina marche a un ritmo menor del que puede por ahorrar en esto que representa un 10% de la dieta menos, 5%. Lo mismo monensina, bicarbonato, y monensina y bicarbonato acá cumplen una función distinta. Los dos son para prevenir acidosis, y la monensina aparte es promotor de crecimiento. Se supone que un 10 o un 15% más de eficiencia tenemos si usamos monensina que si no la usamos, ¿no? Pero ¿por qué nos cuidamos de la acidosis si son dietas medianas, no son dietas que estén al tope de la exigencia? Ya digo, no son animales que estén ganando 1,6 kg, están ganando 800, 900 gramos. Porque una parte importante de todo el sistema es que no le complique la vida al establecimiento, al productor o al encargado de dar de comer. Entonces, para eso, la manera que no complique la vida es dar de comer una sola vez al día y en un ratito. Que le lleve media hora por día, que los animales coman esa cantidad de concentrado en 15 minutos y que se desentienden. Con ese sistema nosotros logramos que sea muy simple el manejo. Pero tenemos el riesgo que si el animal come de golpe toda la comida y eso empieza a fermentar en el rumen, tengamos ahí sí riesgo de acidosis, no porque es una dieta muy peligrosa, sino porque la come toda de golpe. Entonces por eso nos prevenimos, para nosotros es fundamental lo de la monensina y el bicarbonato. Y el carbonato de calcio simplemente para darle fuente de calcio y ayuda también un poquito con la acidosis. José, lo con la monensina, ¿no tenés potencialmente problemas porque es un promotor de crecimiento? No, se conectó, bueno. No. ¿Problema de qué tipo? No, tenés problema de intoxicación si la manejas mal, pero... No, digo, por ejemplo, de que te la prohíban en el futuro porque es un anabólico o lo que sea. No, podemos tener problemas en la producción de carne en un futuro final. A dosis más alta y además digo, no, y todavía no. Digo, y según qué mercado. Debes tener algún problema con el mercado europeo, pero no lo tenemos en los novillos que van
Esto vos acá tampoco estás produciendo un producto final carne. Estás produciendo una hembra lechera. Claro. Sí. De carne. Pero incluso en carne todavía, ¿viste? Se está colocando en los mercados elite de toda Europa carne con monencina. Es decir, ahí hay distintas teorías, pero digo, yo creo que en un corral, por ejemplo, en un feedlot no usamos monencina, pregúntenle a Álvaro cuando venga, pero es casi de loco, ¿no? No usarla acá en Uruguay. Ahora, claro, si te la prohíben, bueno, por algo fue que nacieron toda la otra línea, levadura, esenciales, digo, hay toda una línea interesantísima. Pero, bueno, estas eran las jornadas, acá las jornadas eran en el predio. Yo siempre le digo que una virtud más importante era que en estas actividades de campo nosotros introducíamos el tema, todo por supuesto, pero lo más interesante es que la daban los productores y los encargados de alimentar a las terneras. Eso era una fortaleza enorme. Eran ellos mismos que transmitían a los otros cómo hacían el trabajo, lo fácil que les resultaba, cuánto tiempo les llevaba, cómo preparaban la mezcla a mano, ¿no? Esa era una fortaleza muy grande de hacerlo en predio. Era muy distinto que venga el funcionario de la estación o el investigador, que también estábamos todos ahí en la vuelta, pero digo, lo que transmitían el verdadero trabajo diario eran lo que lo hacían. Y eso fue una fortaleza muy grande. Y ven, se reunían grupos de 30, 40 personas en cada uno de los tambos que se hizo. Y en esos tambos, la mayoría, en un gran número importante de esos, después lo implementaban en su casa, que no eran seguidos igual que esto, los visitábamos algunos de ellos una vez cada tanto, pero digo, tuvo un efecto de repique bastante importante. Saca el micrófono. En esa primera, que son estas primeras, estos se agregaron después más grupos, pero en esa primera rueda, más o menos, se llegó a 450 personas. Se sacó un material escrito, también dirigido por el mismo equipo más Gabriel Olegini de Conaprole, que es el que hoy circula y que lo toman un poco, que nosotros estamos medio desconformes, lo estamos por reformular y reescribir, ahora es bastante bueno, pero tiene cosas para agregar y mejorar. Seguramente este año, este salió en 2008 y seguramente este año salga, el año que viene, ¿no? Salga una reedición de esto. ¿Está? Y ahí era como entrar. Algunos resultados, para ir terminando con esto, son, esto con respecto a la dieta, ven que las dietas eran muy variables, de 12 a 17 de proteína, 14 es el promedio, por supuesto piensen que las de 17 eran para terneritas más chicas, las de 12 para, de repente, vaquillonas preñadas, para ir al otro extremo, o sea que es muy variable, ¿no? Lo mismo los porcentajes de fibra, lo mismo el uso de concentrados, ¿no? Las ganancias fueron mayores que las que nos habíamos fijado, ¿no? Fueron de 900 gramos en el promedio de todos los predios, pero con algunos ganaban 700 y otro 1 kilo 200. Tengan en cuenta, ustedes lo habrán visto en la foto, que también algunas de las terneras eran Jersey. Entonces, bueno, a pesar de eso, el promedio general no fue corregido por raza, sino que acá están todas, era muy poquita la Jersey, pero en el predio ese de Colonia, creo que era el de Colonia. El de Pecio tenía un componente importante de Jersey. Pero ven que igual la ganancia fue muy importante. El costo en aquel momento fue de 187, hoy sería un costo muy similar. Yo hice unas cuentas rápidas, no andaríamos muy lejos de eso, ¿no? No es una dieta cara, ¿no? Y según las condiciones, porque algunos de estos, por ejemplo, en vez de usar fibra, la sacaban 2 horas al pastoreo. Tenían poca superficie de pasto, pero para 2 horas le daba, entonces la fuente de fibra se la daban con el pastoreo. Eso abarataba, lógicamente. Entonces los costos son variables, pero en la media anda en 190 la tonelada, lo que hace que el kilo ganado, solo contando alimentación, de $1,50, ¿no? Con algún extremo, que fue el que hizo tal vez más Corral, que llegaba a $2. Vamos ahora al otro proyecto, que este es muy específico, que a mí me interesa mostrarlo porque si uno lo quiere generalizar, este proyecto Calcar se va muerto, porque no es un proyecto para generalizar. El de Conaprole sí, el de Calcar no, es para una situación muy específica. Ahora, para esa situación específica es una solución muy buena. Le hago un poco de historia. El proyecto Calcar consiste
La recría acá fue un efecto secundario, fue un descubrimiento secundario. El proyecto primario no era recriar nada. El proyecto primario nacía de un problema ambiental, ¿no? La cooperativa Calcar está en Carmelo, ¿no? Está prácticamente de un lado del arroyo está la ciudad de Carmelo y del otro lado del arroyo está la cooperativa Quesera, ¿no? Entonces había problemas ambientales con un punto final ya marcado por la DINAMA de residuos de suero que después que en primavera excedían la capacidad de consumo por parte de los criaderos de cerdo y de algún otro uso, iban a las canteras y después que rebasaban la capacidad de absorción de las canteras, terminaban en sangradores y de esos sangradores en el arroyo de las vacas que pasaba por la puerta de la ciudad. Entonces imagínense las quejas, problemas ambientales, olor, ¿no? Entonces el tema fue, bueno, ustedes saben lo que es el suero, es lo que queda después de sacar. Esta es una cooperativa que se especializa en hacer quesos y en exportarlos. Entonces lo que produce más queso que la media de las empresas lecheras y el suero es un subproducto de la elaboración del queso, ¿no? Después de sacar la cuajada, para simplificar, lo que queda es el suero, que es un alimento muy rico en lactosa y proteínas solubles. Las proteínas del suero son las proteínas de referencia en cuanto a calidad, son las mismas proteínas que tiene el huevo, por ejemplo. Cuando uno tiene que elegir proteína de calidad, va la albúmina, la lactoalbúmina o la lactoglobulina, o las proteínas del huevo. O sea, estamos hablando de la proteína de más calidad del universo, ¿no? Y la lactosa. Eso hace que el suero, si usted lo tiene una pileta de depuración de agua, la pudra enseguida, la pudra, por decirlo en un idioma así entendible. Pero es decir, es tan buen alimento para los microorganismos que están en la pileta que supera la capacidad de procesar y crecen de tal manera los microorganismos que echan a perder el proceso de purificación de la propia pileta. Entonces no puede ir en una planta lechera, una planta frigorífica, el residuo, cualquier planta depuradora, el suero no puede ir a esa planta tal cual porque si no la inhabilita como depuradora. Pero justamente por ser tan buen alimento. O sea que ese fue un razonamiento. ¿Cómo vamos a tirar este alimento? ¿Hay países donde lo secan? No, acá ahora se seca. Sí, sale de $2.000 la tonelada. No. Ese va a ser el fin de la historia, es ese. Entonces, los excesos, sobre todo estacionales, que multiplican por 5 lo que se da en primavera, y sobre todo una cooperativa lechera, porque el consumo de yogur, el consumo de leche es más o menos estable. Entonces, cuando la producción de leche se multiplica en primavera por mucho, hasta por 5, se multiplica mucho más todavía el suero, porque todo el excedente va para hacer queso, ¿no? Ya la cuota de leche está cubierta, fluida, la de dulce de leche también, la de yogur también, entonces todo el excedente va para queso que se exporta. Entonces el exceso es aún mayor. Y si nosotros tenemos que a este nivel podemos cubrirlo con criadero de cerdos, por ejemplo, nosotros en 2 meses no podemos llevar ese criadero de cerdo a que crezca al doble, o al triple, o al cuádruple. Entonces no daban abasto para eliminar el suero. Entonces las principales bocas de salida tienen un ritmo constante. Los criaderos de cerdos, tanto el de la cooperativa como el de los vecinos, cumplían una función importante, pero en primavera no alcanzaba. Y entonces no existía en una época del año problema, pero sí cuando de invierno para adelante. Cuando hicieron una consultora para definir el problema y porque tenían una fecha de punto final, la propuesta industrial llevaba que se podría deshidratar, que la solución mejor tal vez, y vender ese producto a un costo muy alto, parecido al precio de la leche, un poco más bajo, pero digo, un precio muy interesante. Pero para eso se tienen que dar 2 condiciones, que haya un volumen muy importante, porque una planta deshidratadora en aquel momento tenía un costo de $2 millones, $1.800.000 por ahí. Entonces, no cualquier planta puede poner una deshidratadora, ¿no? Y después, el suero, por tener un 95%, 94% de agua, hace que el flete sea muy caro. Entonces, llevarlo a otra planta a deshidratar tampoco es una solución. Entonces la deshidratación era una alternativa, pero no para plantas medianas y pequeñas, era para plantas grandes. Después la otra era la concentración, pero era muy caro para el beneficio que daba, que era concentrarlo para que el flete sea más barato, ¿no? Y la otra era la precipitación, que era por la que se había volcado la planta.
era echar productos químicos para precipitar, hacer piletas en paralelo a las piletas de depuración, hacer piletas de material, un costo muy alto también, precipitar los sólidos del suero, después eso tirarlos en una cantera como barro sucio y el agua purificada o sin el suero, digamos sin los sólidos del suero, pasarla ahí sí a las piletas. Era un costo muy alto de operativo, un costo muy grande de piletas, y era una solución que ambientalmente era un desastre, porque ese barro al final también terminaba en una cantera, ¿no? Entonces ahí se le ocurrió a la directiva decir que a usted no se le ocurre hacer nada con el suero, y ahí presentamos la propuesta de transformarlo en carne, que es lo que le queríamos mostrar, porque estamos convencidos que en alguna situación, esta solución es la ideal. De hecho funciona hoy en más de un lugar en Colonia, funciona en Chile, que la vinieron a adoptar este problema, y nos parece que va a ser mucha la situación en que se arma una planta lechera que no llega a los 500.000 litros de leche o 400, 300.000 litros de leche por día, que es lo que se necesitaba para un deshidratador, ¿no? Pero que es una planta lechera con mucho residuo. Una planta ya de 70.000 litros de leche es importante. Y que entonces esta solución al problema van a ver que a alguno le puede ser de utilidad. Entonces empezamos a repasar las clases de Ricardo Silva, de fisiología, ¿no? Que nos hablaba de la gotera esofágica, que parecía una cosa muy linda para aplicar, se cerraba la gotera. Nosotros después nos gustaba tanto que empezamos a juntar cuajos, y alguno de ustedes habrá hecho la práctica en libertad, llevábamos los cuajos y le mostrábamos, tiramos de esos dos clips ahí para hacer cerrar la gotera, ven que la que está marcada con verde, entonces explicar cómo pasaba por arriba del rumen y llegaba derecho al abomazo, al cuajo, sin caerse nada. Entonces empezamos, eso lo juntamos con algunos datos de observación, que nosotros teníamos un productor muy chico, asesorábamos en la parte del tambo de la alimentación, un productor muy chico, Roque, que ahora se lo vamos a mostrar. Él no aparece porque era tan feo el viejo que no le sacamos la foto, pero aparece el caso de él, que tenía 30 vacas, pero como estaba pegado a la planta, tenía una posibilidad de conseguir suero muy fácil. Entonces le daba suero a todo lo que se cruzaba, hasta las gallinas, yo creo que le daba suero. Tenía cerdo, le daba a los terneros y le daba a las vacas viejas. Y nosotros decíamos, pero racionalmente esto no puede funcionar, porque si a una vaca le cae suero en el rumen, muere en el acto, ¿no? Porque es mucho, la lactosa queda más disponible incluso que el azúcar, que la sacarosa, o igual que la sacarosa, mucho más que cualquier grano, que el grano de cebada, o sea, es una bomba. Nosotros después van a ver, pensamos que se iban a morir de acidosis enseguida esa vaca. Y no, tenía vacas de 15 años y tomaban suero. ¿Cuánto le da? Lo que ellas quieran. Y novillos, tenía todo. Y ahí dijimos, está falta. La teoría, hay algo que nos falla, porque nosotros lo de la gotera esofágica lo sabíamos para los terneros guachos. Y también habíamos leído en los libros de Orozco, cosas que a uno le quedan prendiditas, que si nunca se perdía ese reflejo, o si lo estimulabas con los ruidos, y con factores psicológicos, con sales, ese reflejo se mantenía. Yo pensaba que era un dato anecdótico. Entonces vamos a juntar eso de Roque, después van a ver que hay datos en las fotos que son llamativos. Y dijimos, no, realmente en estos animales está funcionando la gotera esofágica. Y entonces ahí le propusimos a la cooperativa, vamos a hacer una pruebita con 50 animales, que a nosotros nos parece que esto puede funcionar. Animales que nunca hayan perdido el reflejo de la gotera, que empiecen de chiquito. Y agarraron caso, agarraron viaje. Lo único que después van a ver, tienen un gerente ahí que es muy emprendedor, que fue el que hizo que la cooperativa pasara de estar vendida y tener 50.000 litros de leche a tener hoy 500.000 litros de leche por día. Digo, bueno. Entonces él dijo, no, que 50 terneros, vamos a meter 600, pero anduvo. Y entonces miren esto es lo que le quería mostrar. Miren, esto es en otro lugar, esto es acá en San José, pero bueno, el mismo sistema. Era una concentración muy grande de animales, ven que son animales ya novillos de 500 kilos, ¿no? De más de 2 años de edad, pero esta foto no está muy clara acá, pero lo que queremos mostrarles es que miren cómo se llena. Miren esto acá. Nunca un novillo se llena por ahí, los novillos se llenan por acá, por el rumen, ¿no? Miren por dónde se llena por el cuajo, por el abomazo, igual que un ternero de la estaca. Entonces eso también lo veías vos, y te lo decía el productor, pero mirá por dónde se llenan, por abajo, como un guacho. Y vos mirabas y se llenaban por abajo, nunca se llenaban por arriba. No quedaba redondo el rumen, quedaba redondo abajo, bien como un ternero tambo.
no hay duda que la gotera esofágica acá tiene que estar funcionando, y Ricardo Silva y todo eso tenían razón, que realmente si vos le das los estímulos, y entonces en eso se basaba el proyecto, se basaba en conseguir terneros, clientes, digamos, que no estén muy lejos de su época de lactante, o sea, de que mantengan el reflejo de la gotera esofágica, darle un lácteo, ¿no? Que es el estimulante mayor de la gotera, son las sales de la leche justamente y las proteínas. Entonces darle un lácteo, que puede ser suero, en todo momento, aunque si hay poco igual darle 2 litros, si hay mucho toman 80, pero que nunca pierda esa posibilidad de tener reflejo. Cosa que empieza a tomar y llega a la edad que nosotros acabamos tomando mucho suero, porque la idea, como este era un sistema que era transformar un residuo biológico en carne, no era producir carne, sino era eliminar un residuo, la idea es que tomen muchísimo líquido, muchísimo suero. Entonces la meta era llegar a que tomen 50 litros, que fue lo que tomaron, y en algunos casos, eso es promedio, o sea que en algunos casos tomaban 80 litros, ¿no? Entonces teníamos que tener ese mecanismo de la gotera muy aceitado. Y la inversión era mínima porque era parecido a lo que lo mostré en la foto, eran piquetes con eléctrico. El suero tiene una ventaja maravillosa que es líquido, entonces puede ser un inconveniente, pero también, por ejemplo, para distribuir es facilísimo, fácil porque abren una canilla y se distribuye, ¿no? Para el flete es muy fácil porque se carga, si no es lejos, si no tiene un costo de kilómetros, es muy fácil porque va el camionero, abre la puerta, imagínate lo que es mover un grano, lo que es mover un silo, tractores con pala, cargadores, balanzas, ¿no? Esto es abrir una canilla. Entonces, la inversión era mínima, el costo operativo era relativamente bajo. Nosotros decíamos, puede dar ingresos, porque las cuentas daban que si funcionaba daba ingresos, que los dio. Después puede ser amigable con el ambiente, porque evidentemente gran parte de ese residuo se transforma en músculo, en cuerpo, ¿va? En cuerpo animal, en kilos de animal, y después las deyecciones incluso se hacían a campo, porque mezclamos pastoreo con encierro. Y que aparte fue una experiencia muy buena, que después se continuó, que servía también para nuclear, un elemento más para nuclear productores, que después seguían con un campo de recría, comercializaban todos los novillos juntos, es decir, tenía como ese subproducto también interesante. Bueno, entonces la primera meta era cómo esos rumiantes podían ser lactantes al mismo tiempo de ser rumiantes, ¿no? Cosa que nosotros siempre habíamos estudiado que era al revés, teníamos que pasar rápido del lactante al rumiante. Acá era al revés, queríamos que el rumiante siga siendo lactante, ¿no? Entonces ahí fue el caso Roque que yo le decía. Decimos, si Roque lo puede hacer, porque tenés que ver lo que era el establecimiento de Roque. Si Roque lo puede hacer, entonces ahí sacamos la enseñanza de animales, vacas, ya les digo, de 12 años, ¿no? Entonces la idea era esa, saltearnos el rumen, pasar del orificio del orificio reticulo masal al cardias, ¿no? Saltearnos todo lo que es rumen, ¿no? Y que no caiga en el rumen porque la fermentación es inmediata, entonces teníamos riesgo de acidosis. Ven que acá cambiamos, pusimos meteorismo. En realidad da un meteorismo tan espectacular, tuvimos 2 o 3 accidentes, pero van a ver que miles de animales, ¿no? 2 o 3 por año había. El meteorismo es instantáneo, es decir, es medio dramático, porque los terneros, mucho más que el de una pradera, que ya es dramático, en esto es una hinchazón inmediata. Es decir, si por alguna causa, que después alguna llegamos a detectar cuál podía ser, el suero cae en el rumen, se infla, pero así en 3 metros ustedes lo ven inflarse el ternero. Y no le da tiempo casi que de ir a pincharlo. Si llegan a pincharlo es facilísimo, porque es gaseoso. Entonces con una aguja, hasta una aguja de las rosadas, de la hipodérmica, uno lo desinfla. Porque es solo gas, sale, hace todo lo gas. No es como el espumoso. Pero el asunto es llegar, porque a nosotros, por ejemplo, nos pasó incluso a nosotros, estando de recorrida, en febrero siempre eran los accidentes. Nos pasó de tener uno adelante que se va hinchando, lo vas viendo, y cuando llegás ya está caído, ¿no? Y a veces te da tiempo de pincharlo y otras no. Es un meteorismo impresionantemente rápido, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo. El caso que nos pasó fue en la época que pasaba mucha sed de los animales, febrero, cuando salía de licencia el encargado también, otro factor interesante de analizar. Entonces ahí sucedían los accidentes que no eran más de 2 o 3 en 1000 animales. Tampoco era un disparate, pero eran espectaculares, y como pasa con el meteorismo de las praderas, son como traumáticos para la gente que trabaja. No sé si a alguno le habrá pasado. Son sensaciones feas de impotencia, ¿no?
El segundo que es un producto perecedero, y acá lo voy a pasar medio rápido, pero porque quedan 15 minutos, lo voy a pasar rápido. Estoy yendo para atrás, entonces en vez de rápido vamos a ir mucho más lento. Esto es culpa del marcador que me dio Barros. Lo compró el gordo Next. No, él andaba bien acá. El teclado. Ahí está. Este lo vamos a pasar rápido. Acá era todo un circuito de muestreo, pero no se lo voy a mostrar. El asunto es que después de todo un muestreo y midiendo la calidad del suero, una parte importante para que consuma mucho suero es que el suero no esté ácido, ¿no? Entonces nosotros muestreamos todos los caminos que tenía ese suero, desde el suero dentro de la planta, pero sacado desde el momento que se filtraba el cuajo, ¿no? En la cisterna de Roque, que era una cisterna tipo las trampas de la leche, una cisterna que se hacía para él, desviaba el suero que iba para él en un tanque chico, lo cargaba en su camión y lo que bebía en su establecimiento. Y ven que estas acideces son más o menos razonables. Y después cómo iban cambiando, ¿no? Por ejemplo, en el camión de los cerdos, en la primera estación que tenían el criadero de cerdo, que eran las cunas, la de los lechones chicos, y después en las de engorde. Entonces ven que la acidez cambia de 12, 20 que tenía Roque, 18 a 105. Y acá en Colabeco medíamos la lactosa. Ven que de contenido de 4 lactosa pasamos a la mitad. Esto es importante por dos cosas, por el valor nutritivo por un lado, más alimento de la lactosa, pero sobre todo por la capacidad de ingestión por razones, digamos, de organoléptica. Entonces, el suero ácido no es malo para los animales, incluso en algunas situaciones puede ser hasta una razón de búsqueda del suero, por ejemplo, en algunos manejos de parasitosis, por ejemplo, lo ven como una virtud. Ahora, no hay duda que con un suero ácido toma mucho menos de la mitad que con un suero fresco, digamos. Y también eso lo habíamos sacado de la experiencia de Roque. Roque, por eso le digo, un maestro, nosotros, muy amigo nuestro, le tomaba el pelo, es bastante mayor, pero es muy amigo. Lo seguimos visitando. La experiencia de él era que el suero tiene que estar calentito para que funcione. Un suero calentito, eso no tiene ninguna razón. Pero tenían la razón, que cuando estaba calentito el suero era porque recién había salido de la tina, estaba fresco. Pero en realidad no era la temperatura, sino que era la acidez, ¿no? Entonces, eso fue importante y era una de las cosas que buscamos. El camión tenía que salir, pasar por la trampa de Roque, no lo dejamos juntar en la pileta grande, sino que iba un tanque trampa, y del camión derecho a los terneros. Lo otro, sincronía con la oferta y la demanda. Entonces, eso es una ventaja. La ventaja de sincronía oferta-demanda es que en la época que hay mucho suero, también hay muchos clientes para tomar suero en el caso de la vaca lechera, porque están todas las apariciones de invierno, de otoño, invierno y primavera, tenés casi toda la oferta de terneros, la tenés pronta como para meter en el criadero, ¿no? Entonces por eso que había una sincronía entre la oferta y la demanda. Y bueno, y tenía que ser rentable. Entonces, esto, bueno, me quedó traspapelada, esto era un componente que era suelo y pasto, ¿no? El pasto era solo como fuente de fibra, pero como eran praderas de mucha calidad, era energía y proteína. Eran 50 hectáreas de pradera que tenía todo el establecimiento, 80 hectáreas más o menos de superficie y 50 de pradera, ¿no? Y la instrumentación del sistema fue hacer piletas con un piso, más o menos una planchada de tambo, que entraban 300 animales por vez acá a tomar, ¿no? Es una superficie mucho menor que la que damos en un comedero, porque es muy fácil de prender, es como un bebedero, digamos, bueno, es un bebedero, son bebederos, ¿no? Ven, son de este tipo, ¿no? Entonces el camión venía, el mismo camionero conectaba la manguera, abría y se cargaban los comederos. Y acá estaban los animales tomando. Después de eso iban al pasto, y si uno hiciera la corrección por materia seca, estos animales tomaban 75% de la dieta en cuanto en suero y 25% en pasto. Tengan en cuenta que eran 1000 animales con 50 hectáreas de pradera, no da para mucha maravilla. A veces teníamos que complementar con fardos de paja y eso comprado, ¿no? Y eran 3 etapas, una adaptación de 10 días y terneros que había que enseñarles, venían de la estaca, entonces había que hacerles conocer hasta el eléctrico, poner una manguita que conozcan el eléctrico. Después una iniciación que lo reforzábamos con un concentrado,
que era una mezcla de maíz y algún proteico o el grano que estuviera, y después sí pasaban, después del segundo mes pasaban a pasto suero, hasta 10 meses y algunos quedaban hasta los 2 años. Ven la cantidad de animales que poníamos, esto lo manejaba una sola persona, 1000 animales lo manejaba una persona, eran 2 en todo el establecimiento, el camionero, que era otro que solo abría la canilla, uno acá que manejaba el eléctrico para que entren y el eléctrico para que salgan y vayan a la pradera, ¿no? Y los animales tomaban hasta que ellos querían. Cuando querían empezaban a levantar la cabeza y lo sacaban para afuera y entraba en la segunda tanda. Eran 3 tandas, más o menos llevaba 15, 20 minutos, un poco más, media hora, pónganle, cada tanda, ¿no? O sea que en ese sentido era muy sencillo. Y después esto lo mostraba algunos resultados porque se aplicaba mucho a lo que queríamos transmitir de los terneros. Hicimos, como los pesamos todos los meses, porque era una experiencia nueva, y ya digo, tuvimos 8 años. El primer año queríamos hacer la prueba con 50, no tuvimos el 100. Ahí empezamos mal. Y después llegamos a 1.300 animales por año, y fue durante 8 años esta experiencia. Entonces teníamos mucho datos, y vamos a sacar datos. Entonces, bueno, los datos de ganancia media, los separamos macho, hembra, esto, el otro, y acá sacamos una ganancia media, creo que en este caso eran solo de las hembras. Entonces, 11 productores. Les muestro solo lo que nos dio, que fue una diferencia muy clara, bueno, a favor de los machos contra las hembras, macho castrado, la mayoría empezaron enteros, nos complicó un poco, pasaron a castrado. Y después ganancias que son ganancias bajas, de acuerdo a lo que yo les presenté hoy, de lo que queremos en la recría del proyecto Conaprole, estas son bajas, pero el objetivo acá no era que ganen, era que eliminen suero. Es decir, si hubieran tomado, por ejemplo, si la dieta esa fuera 50 suero y 50 otros alimentos, pasto u otro, estamos seguros que las ganancias hubieran sido de 800 gramos. Porque el suero tiene mucho también, estos terneros nunca defecaban, siempre hacían depósitos. Sí, que la gente que no conocía el credibilidad y se acercaba, se asustaba. Después los veían a los terneros lustrosos y lindos y decían, no pueden estar todos enfermos. Pero era impresionante, era narco, ¿no? Entonces eso también para nosotros le hacía perder mucha calidad. Entonces una diferencia importante es esta. Como de todos los productores y todos los años había uno, que era el 7, que se despegaba, pero lejos, lejos de los demás. ¿Qué es lo que uno piensa al principio? El productor tiene una genética distinta, ¿no? Y no tenía, porque nosotros todos estos tambos los asesoramos desde el punto de vista de la dieta, íbamos cada 15 días todos ellos. Conocíamos toda la genética, era todo, en aquel momento era todo semen de Gensur, el mismo semen, no había diferencia. Lo que este productor tenía, el 7, incluso no era el mejor productor, era de los más relajaditos de los productores. Sí, Med Bowman, por ejemplo, hacía la jornada de lechería, y siempre íbamos a ese tambo para demostrar lo que no se debe hacer. Él se prestaba, él le gustaba, era el presidente de Calcán. Decía, bueno, entonces lo elegía como la clase para mostrar lo que no se debe hacer en una sala ordeña. O sea, pero tenía un guachero que era una cosa, Martín, era una cosa espectacular. Se peleaba con el dueño por la cantidad de leche que daba, por cómo cuidaba a los terneros. Entonces, era lo notorio de ese establecimiento era lo relajado de una parte y lo bueno que era el guachero. Entonces, eso llevaba a que los animales, estando un año en un sistema total, o 2 años a veces, en un sistema totalmente distinto al original, pero con la misma alimentación, con los mismos operarios, con el mismo clima, con el mismo todo, con el mismo veterinario, con los mismos asesores, con los mismos nutricionistas, ganaban 100 gramos y hasta 200 gramos más que otros productores. Y eso debido al origen. Y nosotros decimos, y el origen para nosotros es la crianza. Esos 2 meses de crianza marcaban, que es lo que le decía hoy, toda la onda de investigación que hay hoy, tanto en San Pablo, ¿no? Vino un investigador de San Pablo que ahora va a venir de vuelta, le vamos a traer nosotros con Neutral seguramente, como también trabajos hechos en Wisconsin y en Cornell, el que vino a Buiatría, ¿se acuerdan? Vicalvo, ¿alguno fue a la jornada? ¿Se acuerdan el que trajo Buiatría a Cabestany y lo llevó al Campo de Libertad también? Bueno, que ahora vuelve. Todos esos están en la onda que a los terneros no hay que darle 4 litros de leche, porque hay que darle 9, 8, 9, porque esos 2 meses te marcan, no es lo mismo que esto, pero parece mentir, una cosa que uno sabe, que se la dice cualquier paisano, que uno la estudió, que una buena crianza marca todo. Cuando uno lo lleva a número y ve que estos terneros, por ejemplo, ¿dónde estaba? A ver, vamos ahora con esto, que le tengo mucha más confianza a esto. Cuando uno ve que pasan 22 meses, porque muchos salían de 2 años, ¿no? Los animales de acá, con 500 y 600 kilos algunos, que pasan 22 meses y que esa memoria fisiológica
lo lleva a que ganen 150 o 200 gramos más que el similar, uno dice, bueno, ojo, ¿no? La verdad que eso que nosotros repetimos, lo creemos, pero entre comillas, es como lo del agua, todos lo sabemos, pero no, esa crianza inicial, hay temas de salud también, no solo de nutrición, ¿no? Me está marcando el futuro de esos animales en ganancia de peso. Y ya les digo, la investigación está llevando a que en producción de leche esa ganancia incluso puede ser más interesante. Bueno, esto con respecto a este tema. Después, cálculos económicos. Esto es muy interesante, esto es lo que yo le decía que hizo Gabriel Lolegini. Con respecto al proyecto anterior. Él dice, bueno, si en 3 años nosotros nos paramos, 3 años es lo que tarda una vaquillona nuestra en entrar al patio, ¿no? Si nosotros somos un productor y nos paramos a los 3 años y analizamos, bueno, esta vaquillona siguió este camino, lo tradicional, lo que hacen los productores uruguayos, criarla, mandarla a un campo de recría y después recibirla. O hacemos el sistema que nos plantea esta gente de meterlas a corral una buena parte del año, darle una dieta balanceada, lograr ganancias medias pero mantenidas, 800 gramos, 900 gramos. Bueno, los números, me fundo porque sale cara la dieta. Bueno, el razonamiento es que no sale cara, sale barata. Entonces Gabriel hizo este ejercicio que lo usan en todas las reuniones para mostrarle. Y dice, mira, ¿cómo sería la cuestión si vos tenés un sistema tradicional, que es el que usan ustedes? ¿No? Tenés una etapa de recría que son de 3 años, ¿no? Con un costo de 100 en la guachera, 135 en la primera recría después de la guachera, 480 en el campo de recría, cobrando una cuota media, ¿no? La que cobran los campos. Y después un preparto 135, llegás a que te salen $850 la recría de esa vaquillona, en 3 años. Es decir, pagaste o perdiste $850. ¿Qué pasa si vos haces el sistema propuesto? Te gastás los $100 iguales en la guachera. Gastás un poco más, gastás $1000 en esta recría intensiva. En este caso si la haces toda corral, ¿eh? En el sistema corral-pasto es muy distinto. Pero pongámosle, él puso el extremo, la haces toda corral. Gastás $1000. En la lactancia te pare acá, o sea que vas a tener que tener una lactancia, ¿no? Entonces en la lactancia gastás $945 más, porque le tenés que dar de comer para que dé leche, no es gratis tampoco, ¿no? Y después pones el periodo seco otros $100. En total te gastaste $2200 en lugar de los 850, pero en el mismo periodo tuviste $2200 de ingreso. O sea, que él les dice, bueno, en 3 años, por este camino, ustedes van a tener que pagar $850 por tener una vaquillona vieja y malcriada, o van a tener que no pagar nada por tener una vaquillona bien criada, con 500 kilos vacía y con un año más. Inmediatamente, que no está contado, ¿no? Entonces son números fuertes, y además hay una cosa, el productor se puede equivocar, pero nos equivocamos mucho más nosotros, a veces cuando hacemos cálculos teóricos. Todo lo que adoptaron, es decir, los 20 que entraron en el plan piloto, pero los 60 que lo copiaron, ninguno lo dejó. Todos lo siguen haciendo. Entonces, hay algo, viste, que le está marcando también, además de lo lindo, de mostrar las terneras, esto, el otro, que las tienen controladas, que la pueden mostrar, hay algo en el bolsillo que hace que lo sigan haciendo, ¿no? Entonces, esa también es una razón que no. Y después había otro número que les quería mostrar. Ah, miren esto qué interesante. También lo hizo Gabriel, no se piensen que... No, tenía que haber puesto abajo, por razones de tiempo no lo pusimos. Si ustedes dividen las 4 etapas de la recría en esa, 80-150, sale de la estaca o del criadero hasta que termina esa primera recría. La segunda recría, ¿no? 150 o 250 kilos. Y las otras. En los costos, esas primeras etapas de la cría, que son las más importantes, representan un 8% del costo. O un 19%. ¿No? Porque la última etapa, 350, 530, es prácticamente a campo o con fardos, una alimentación, si se quiere, muy cara, pero muy poco exigente. Sin embargo, la etapa que más cuesta a veces transmitirla al productor es que invierta en esa primera etapa. El ejemplo de la soja es el más claro. Convencerlo de que no, pero no, mirá que yo estoy usando girasol, raicilla, no, pero comprate unos kilitos de soja, no, me sale $700.
porque la tengo que comprar en bolsa, no puedo comprar un camión, me sale un disparate. Pueden comprar una ración hecha que tenga soja, que sea buena, ¿va? Soja digo como un ejemplo, ¿no? Lo mismo que vitamina, es decir, invertir en esa etapa. Y estos números están hechos con el ensayo nuestro, o sea que se supone que ese 8% son productores que incluyen en su recría vitaminas, minerales, digo, una dieta bien hecha. En el caso de los más chicos, soja, por ejemplo, ¿no? Representa el 8%. Entonces, ahorrar dinero en esa etapa, lo que pasa es claro, cuando uno lo lleva a kilo, en vez de 180 kilos la tonelada, de repente esto le está saliendo 400, 300, no sé, hay que hacer los números, pero no es nada. No representa nada en esa futura baja. No representa nada y me determina mucho del futuro. Entonces, este también es otro mensaje importante. Ustedes miren que ahí están invirtiendo muy poco en realidad del costo total. De esos $1.000 están invirtiendo, si la llevan hasta los 250 kilos, o si la llevan hasta el servicio de los 350 kilos, están invirtiendo la mitad, están invirtiendo $500. No ahorren, sobre todo en estas dos primeras, no ahorren ahí, porque no les representa un resultado económico, y sí les representa una limitante. Te puedo agregar una cosa, y en muchos casos, lo otro que hay que poner en cuenta es cuánto agranda la superficie efectiva lechera en el tambo que antes destinábamos para la cría. Y muchas cosas, por ejemplo, nosotros lo primero, y cómo se aprende a racionalizar el sistema y los procesos productivos. Nosotros lo primero que hicimos fue comprar o fomentar la compra en conjunto, que consigan una balanza, ¿no? Que ya lo habíamos hecho cuando trabajamos en Caicar con muy buen resultado, ¿viste? Compramos balanzas colectivas portátiles. Entonces los productores pesaban, algunos incluso yo les contaba, nos pesaban cada 3 días. Entonces la ternera justo había tomado agua y subía no sé cuánto. Nos llamaban por teléfono, me subió kilos, me bajó 20 kilos, no peses tan seguido, pero se entusiasmaron. Pero lo que ellos nos decían después, recién ahora somos conscientes que esto es una producción, porque la leche estamos acostumbrados a medirla, a que venga en la boleta. En cambio esto no lo teníamos como una etapa productiva. El hecho de pesarlo nos lleva a que tengamos los kilos, que saquemos cuenta, ¿no? Y eso de agrandar el campo ni que hablar. Mirá que los campos de recría, que uno teóricamente los mira como que es un sistema ideal en los hechos después lleva a que los campos de recría nos devuelvan las vaquillonas al mismo nivel que yo marqué el promedio nacional. A los 3 años, mal criada. Algunos campos son la excepción, y hay que reconocerlo. No los voy a nombrar para no crear... Sí, claro. No voy a nombrar. Hay algunos que hacen las cosas bien, pero no llegan al 10%. Bien son 2 años y medio, tampoco son 2 años, pero bueno, por lo menos 2 años y medio, vacías, pero es otro tema. Pero es un problema ahí socioantropológico, ¿viste? Son muchos dueños, no se pueden poner de acuerdo. Digo, es otro problema, no es un problema técnico, pero de hecho los campos de recría lo que pasa es eso. Y le sale lo que yo mostré, le sale $850 mal criada. Bueno, el crecimiento, yo vi en Colonia una experiencia de esta, una empresa tan grande, tipo ganado, y está haciendo la etapa de cría de corral. Yo vi los toros dentro del corral. Claro. Porque yo le preguntaba, más o menos, dije, no, estamos serios, y dice, mira, no tiramos los toros para dentro del corral, ¿qué le pasa? Ningún problema, ¿no? Y la del suero, yo les dije hoy, no piensen que el suero es la solución productiva del futuro, y de hecho en el hemisferio norte no van a encontrar ningún criadero con suero. Pero cuando una planta no tiene posibilidad de acceder a un secador, la historia acá en Caicar fue que creció tanto la cooperativa, se juntó con Claldi y pusieron una deshidratadora de suero. Y el suero hoy en el mercado tiene un valor muy alto, es una alimentación humana, para hacer helado, para hacer cosmético, para hacer sustituto lácteo. Tiene un uso, entonces es un costo en el mercado muy alto, sale 5 veces más que el maíz. Claro, en vez de dar suero damos maíz. Pero hay muchas situaciones en que no es tan fácil eso. Porque bueno, en toda la parte ahí de Colonia, claro, están los cruceros artesanales. Eso, de hecho, eso, por ejemplo... Hay varios roques de eso, puedo decir. Hay uno, claro. Yo no trabajo, pero lo conozco, y a la salida del campo tiene 2 piletas con suelo para las vacas. Las vacas van y toman a la salida del campo. Y después 2 más que uno cría novillo, que lo llevan salen de la estaca hasta que lo embarcan. Y después otro que hace la recría. Y hay algunos lo meten también en el circuito de la vaca lechera del campo. Y en Argentina hay una manera de recriar
Cría, lo usan mucho en la cría, le dan, por ejemplo, 3 litros de leche, 3 litros de sustituto y el resto lo rellenan con suero, dan 10 litros más de suero. Esto yo no les pasé los datos, porque llegaron a tomar 50 litros de suero en promedio, o sea que 50 por 1.300 animales eran, en aquel momento solucionaban el problema, eran 65.000 litros de suero que se iban, ¿no? Pero había lotes, los lotes de 300 kilos tomaban más que los de 500, que llegaban a tomar 80 litros de suero, o sea, era un volumen. Muchos lo meten en la vaca al tambo, ¿no? En Argentina, y muchos lo dejan acidificar. Lo dejan acidificar. Lo ponen en... Pero eso me parece que, viste que ahí cuando comentaste lo de la acidez, también yo en esa parte no mucho, pero la parte del queso, según qué queso ellos hagan, es también la acidizar. No, acá, también. Entonces, ¿hay ese aspecto no lo metí porque sí, la mozzarella era muy distinto, sí. Hay algunos que tienen hasta problemas. Sí. Y ahí es donde empieza la complicación del suelo. Y la aceptabilidad. Está buenísimo. Sí. Lo he hecho en Eutroxia de varios. Y la aceptabilidad de las terneras también es muy distinta, si es de un queso que de otro. Eso lo teníamos medio calculado. Los quesos que vos, de pasta fundida, digamos, los que calentás, hay todo un tema, y más fino, pero bueno, en general 5 minutos quedan. Pero no, en sí lo que queríamos transmitir era esto. Hay unas consideraciones finales que tienen que ver con todo lo que hablamos, que los sistemas de recría son muy factibles de aplicar, son muy fáciles de instrumentar. Una ventaja grande es que cuando ustedes quieren que ese sistema termine, por ejemplo, porque les toca una primavera como esta, levantan el eléctrico y terminó el sistema, ¿no? Y tienen que adaptarse, que aprender a comer pasto, ¿no? Ya sabe, es decir, lo pueden cerrar y abrir cuando ustedes quieran. Para cerrarlo, para entrar a las terneras hay que hacer un pequeño dieta, ¿no? Pero de una semana, no tampoco, pero para alargarlas no. Los dos sistemas, tanto el Supacar, este tema lo tuvimos que registrar el nombre, porque cuando lo nombraron ministro, el Pepe Mujica, era un admirador del sistema, y hizo un reportaje, y nosotros lo que habíamos copiado, habíamos ido a Argentina y habíamos copiado un tipo de bebedero, del sistema de descargar, de una fábrica de cerveza, habíamos copiado el sistema de descargar el camión, que era hacer un sol con corrales y terneros, y al medio atracaba el camión ahí, y entonces el tipo descargaba el suero prácticamente sin caminar, como si fuera el anfiteatro. Ahí estaban todos los corrales de terneros, los más chicos, entonces el tipo acá descargaba suero ahí, descargaba ahí, para que no tuviera que caminar y lo hiciera bien. Y eso lo copiamos a una fábrica de cerveza argentina que le daba los residuos a los novillos. Y eso lo comentamos. Entonces el Pepe Mujica en reportaje dijo lo maravilloso, que nunca había visto, que los tamberos iban siempre a la vanguardia, y que ese coso fabuloso que inventaron, que se lo copiaron unos argentinos. No, pobre. Todo el trabajo. Entonces dijimos, vamos a registrar el nombre y le pusimos Supacar, que es suero pasto carnero, no muy original. Y yo lo sencillo. Y él, digo, por lo menos para que tenga nombre, no diga que se lo copiamos a los argentinos. Y es factible su implantación en forma estructural. Eso es cuanto a la recría, es decir, es muy fácil que en un tambo, así como tenemos la guachera por un lado, estructuralmente os diga, bueno, tenemos la recría corral, ¿no? No es difícil de que funcione en la globalidad del establecimiento, que tienen media hora. Muchos de ellos dicen, mirá, nos está llevando menos tiempo cuidar estos terneros, darle comer todos los días, que lo que era antes atender a la recría, que la teníamos en un campo lejos, que teníamos que conseguir cómo ir, cómo llevamos el caballo, cómo conseguir. Digo, hay muchos casos que hasta les simplificó el trabajo. Que la jornada de campo, bueno, eso no tiene vuelta, digo, no, podemos inventar mil cosas, bueno, Carolina lo sabrá bien, pero la jornada de campo, la jornada en predio, que queremos transmitir la cosa, la vea y la sienta como que es de verdad, no tiene, podemos cambiarlo por 100 horas de salón y nos rinde. Y bueno, se llegó un número interesante. Este año ahora presentamos un proyecto FPTA con CONAPROLE, mucho más ambicioso, para estudiar las lactancias después posteriores, pero que incluye una parte de validación que sería continuar con esta experiencia en nivel de predio, poner algunos de los recursos nuestros jóvenes a trabajar ahí, a nivel de predio, y seguir haciendo la difusión, pero agregarle esos temas. Bueno, en la guachera hay algo para hacer, tenemos ganas de armar una unidad de guachera y en Libertad, Carlito Morón, y Nicole y Max, y armar un equipo ahí de terneros.
Porque nosotros nos parecía también que la guachera era un tema de estudio, y claro, y a medida que te vas enterando que ya no lo solucionas con las tacas, y que aparecen temas nuevos, y que esto y el otro, la idea es seguir por ese camino, ¿no? Es decir, recría, sí, pero meterle también esos 2 primeros meses de vida que son fundamentales. Bueno, a ver alguna... Esto está bien, de tiempo, perfecto, ¿no, Barro? Sí. No, y esa que me salté no era importante, era dónde hicimos el muestreo del suero para ir viendo cómo perdía calidad, pero una cosa lógica, a medida que pasaba más tiempo, o que el recipiente que recibía el suero estaba más sucio, se acidificaba más rápido. Eso. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Yo estoy trabajando en la zona litoral, más que nada acá en Empanada Lechero, pero hoy, por ejemplo, con las técnicas agrícolas que se están utilizando de protección de suelo, eso se deja mucho retrojo en el campo, y también hay un problema en una zona para abastecerse de fibra barata, es decir, paja, incluso con el tema de los sorgos, hay productores que no te dejan cortar la planta, te dejan sacar el grano. Y eso eventualmente en este tipo de sistema hoy en ganado cana está pasando, que está habiendo dificultad para conseguir fibra. Ya no estoy hablando de calidad, fibra. Sí. Eventualmente puede ser un problemita a tener en cuenta. Es un problema. Y por ejemplo, ahora viene Álvaro, ¿no? No, ahí acá este que está acá. Ah, yo pensé que era el de... Ah, no lo vi. No me di cuenta que era. Vas a ver que en muchos lugares, a veces cuando haces un encierro, estos encierros son encierros chicos, lo podés hacer esto a nivel grande, que es lo que nosotros queremos venderle a los campos de recría. Un día podemos hacer un campo de recría con otras bases, ¿viste? Ya te digo, es un problema más social, pero estos son chicos, pero en las concentraciones grandes, por ejemplo en un feedlot, la fibra es todo un tema. Muchas de las limitantes del feedlot es la fibra, no por el costo, sino por la planificación que vos tenés que tener para cubrir la necesidad de fibra, porque tenés que sembrar, si querés silo, tenés que prever una superficie y que no es muy elástica, porque vos sembrás ahora para hacer el silo el año que viene, y si el año que viene te entraron más animales de lo que vos pensaste, que ya no podés sembrar, tenés que salir a comprar. Cuando vas a comprar, que compras heno. También si el heno hay poco, te matan el precio, vas a hacer un alimento carísimo. Después con ese heno, ¿cómo haces? Porque vos no lo podés echar al mixer. Lo podés echar, hay mixers que pican, pero con una ineficiencia brutal. Te atrasa todo el sistema, toda la repartida. O sea, la fibra en sí, por el costo uno capaz que dice, no es muy importante. En un feedlot de la fibra, ¿no? Vos sabés bien. No es muy, puede no ser importante el costo, porque si no, es más caro el grano, pero te complica más la fibra que el grano. No, es todo un tema el de la fibra. Capaz que pregúntenle después a Álvaro, pero... Ellos, por ejemplo, creo que tienen una propuesta muy interesante para los de autoconsumo, que lo han solucionado con fuentes de fibras no tradicionales, ¿no? Retornos incluso. Y con arroz también. Pregúntenle después, capaz que les dice algo, no sé si está dentro del tema que va a poner, pero... Y bueno, viste, capaz que tenés que esas soluciones más ingeniosas. Teóricamente no es la fuente de fibra ideal, pero es la que te sirve, viste. Yo vi resultados buenísimos. En terneras lecheras nunca es un problema. En terneras lecheras no es problema. Y además vos viste los... Claro, pero el consumo total no. Y vos tenés mucho desperdicio por el tipo de dieta tan exquisita, digamos, entre comillas, que tiene una vaca de tambo. Siempre hay alimentos que ni te los consume una vaca. Mirá que la fibra que comían estas pobres eran... Entonces, para esta experiencia la fuente de fibra es mínima, no es un problema. Bueno, muy bien, Barro, cumplido los plazos. Bueno, le agradecemos.